Ese día fue inolvidable. El pasillo era eterno. Sentía que las piernas no me respondían. Y lo único que quería hacer era llegar donde mi esposa y mi familia que me estaba esperando al final del pasillo de ese hospital. Una flecha había atravesado el corazón. Un dolor indescriptible me estaba ocurriendo lo más dentro de mi alma. No sabía qué sentir y en cualquier momento sentía que me iba a desmayar. Hace unos minutos había visto morir a quien había sido una de las personas más importantes de mi vida. Mi mamá, mi mamita, la reina de mi vida, había muerto. Y no había qué hacer. Me sentía desorientado, sentía que no podía ni siquiera ver bien, la vista se me nublaba. Y en esos momentos, lo único que uno piensa es, ¿qué está pasando? Como que fuera un sueño. Esto probablemente no es solamente algo que me sucede a mí. Mientras yo te hablo, tú te estás acordando de lo que tú viviste. Y no podemos dejar de preguntarnos por qué suceden situaciones tan complejas como esa. ¿Por qué hay tanto dolor en el mundo? ¿Por qué las personas tienen que sufrir tanto? ¿Por qué tiene que haber tanto mal? Es la pregunta que a lo largo de los años la humanidad se ha hecho. ¿Por qué tiene que haber tanto sufrimiento? Y sabes, esta es una de las preguntas que nosotros sí debiéramos tomar. Epicuro planteó una paradoja, diciendo que no puede haber un Dios de amor, completamente amante, y que también a la vez sea todopoderoso, y haya mal en el mundo. Y no solamente él, después de él, miles de personas, ateos conocidos también, han planteado este argumento. Hace poco escuché a un destacado científico ateo planteando este mismo argumento. Y sabes, para poder responderlo, primero que todo tenemos que salir de la caja. Las cosas la mayoría de las veces no son dicotomías entre o Dios no es todopoderoso o Dios no es todo amoroso. ¿Qué pasaría si te dijera que hay una tercera opción? Otros argumentos filosóficos que se han discutido mucho, entre incluso académicos, gente de muy alto nivel, ha sido, bueno, primera premisa, si Dios existe, no puede haber mal sin sentido. Segunda premisa, sí hay mal sin sentido. Por lo tanto, conclusión, Dios no existe. Y ante estas dos interrogantes, que muchas veces ha puesto al cristianismo en la esquina, sin saber cómo defenderse, te quiero plantear una tercera opción, una donde podemos salir de la caja y ver otra salida. ¿Qué pasaría si yo te dijera que puede haber razones morales suficientes para que un Dios de todo amor permita y no solamente haga eso, sino que encamine el mal? Te invito, acompáñame, para no ver solamente la emocionalidad del mal, sino ver un nuevo punto de vista que puede quizás abrir nuestros ojos para ver los reales motivos de por qué existe el mal, de dónde surgió y cuál es el plan de Dios para erradicarlo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Si hay algo que debemos saber desde el principio es que Jesús gobernaba con Dios en el principio. Y el fundamento de su gobierno es el amor. Nada más que el amor. Y ¿saben? Uno se preguntará, ¿y eso era un gobierno feliz? Si vamos simplemente al diccionario y definimos qué es felicidad, o yo te pregunto a ti, ¿qué es para ti la felicidad? Probablemente la mayoría estemos de acuerdo en decir que la felicidad es el estado donde están todas las necesidades satisfechas. Y cuando digo todas, me refiero a las necesidades físicas, necesidades espirituales, necesidades mentales, sociales. Cuando todo el ser está satisfecho, uno puede decir, ese ser es feliz. Y si imaginamos a un ser todopoderoso, que no solamente lo que Él desea puede tenerlo, sino que, podemos decirlo,
de otra forma, no tiene necesidad de nada más de lo que es, podemos decir que Dios es el ser más feliz del mundo. Y ahora vuelvo a preguntar, ¿qué hace un ser feliz? Quizás te diste cuenta, sí, desea compartirlo con otros. Nosotros los seres humanos tenemos un pequeño destello, una pequeña chispa de ese deseo de compartir la felicidad con otros. ¿O quién de nosotros ha compartido una mascota? Y no porque nos sobre el dinero, no porque querramos tener nuestros sillones más limpios. ¿O quién de nosotros decidió y tomó la importante elección de decidir tener un hijo? O adoptar incluso. No lo hacemos porque nos sobre el dinero, sino porque queremos compartir la felicidad con alguien más. Queremos entregarle eso. Esa plenitud que sentimos, esa satisfacción personal que sentimos, la deseamos compartir con otros. Y Dios hizo lo mismo. Creó a seres a los cuales pudiera compartir su satisfacción. Y para que funcionara, tenía que haber, por supuesto, lo que nosotros hemos dicho todo este tiempo, amor. Pero para que el amor funcione, ¿qué es lo que tiene que haber? Muy bien, quizás te diste cuenta. Tiene que haber libre albedrío. Tiene que haber una libre voluntad del ser en amar a Dios también, de retribuirle. Si no hay seres que aman a Dios de manera totalmente voluntaria, el gobierno no funciona. No es una utopía. Es un gobierno totalitario sin sentido. Por eso es importante que siempre, cuando imaginemos un gobierno perfecto, debe ser un gobierno basado en el amor, y ese amor entregado por el deseo voluntario de los seres. Dice la Biblia: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Una renovación racional, donde vamos a Dios racionalmente a Él, porque Él nos ha amado. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El llamado de Dios es un llamado a amarlo, pero un llamado voluntario, sin obligación. Entonces, ¿cómo inició el mal? Había un mundo donde Dios creó solamente a seres satisfechos, pero de repente alguien fluctuó. Hubo un ser insatisfecho que, teniéndolo todo, sintió que le faltaba algo. Estoy hablando, por supuesto, de Lucifer. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Aquí se ve un patrón. Primero, insatisfacción, luego malagradecimiento, luego mirar en menos a Dios y finalmente la rebelión. No podemos explicar por qué sucedió esa fluctuación, pero sí podemos explicar todo lo que sucedió después. Lo principal que puedo decir es que lo más probable es que este impulso incluso fue raro para Lucifer. Era algo completamente desconocido, pero él finalmente decidió entregarse a sus pensamientos y finalmente se perdió en la rebelión. ¿Pero qué es lo que hizo Dios? ¿Lo destruyó en el acto? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí hay un punto clave. ¿Por qué Dios no destruyó ahora Satanás, antes Lucifer? ¿Por qué aparentemente solamente lo echa? Aquí hay un punto clave que no podemos dejar pasar. ¿Acaso no sería coherente para cualquier gobernante de este mundo si hay un ser que se plantea en total rebelión contra él, destruirlo? ¿Acaso eso no sería lo coherente, lo que daría un consejo de asesores expertos? Aquí hay un patrón que vamos a tomar un poquito más adelante para que no olvides cuál es el plan de Dios. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Otro más, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y un ejemplo más. Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca.
Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: «Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres». Entonces podemos ver un patrón. Los motivos satánicos radican en tergiversar completamente los motivos de Dios. Decir, con que Dios os ha dicho. ¿Acaso no puedes convertir tú las piedras en pan? Cristo, ten misericordia de ti. No mueras por la humanidad. Satanás aparentemente lo que hace es tratar de tergiversar los propósitos de Dios. Decir que no necesitamos de su consejo y no necesitamos de su guía para tomar decisiones sabias. ¿Eso no te parece de alguna manera parecido a lo que nosotros estamos viviendo en nuestro mundo? ¿Saben? Yo estuve pensando largo tiempo acerca de esto, del carácter de la protesta de Satanás. Y en mi búsqueda encontré una parábola que estuvo ahí todo el tiempo, que hizo que mi cabeza explotara, hizo entender un poco más cuáles son los planes de Dios. Vamos a ella. El reino de los cielos, dijo Jesús, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y los hombres le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Esperar. Simplemente eso. ¿Puedes creerlo? El agricultor había recibido un ataque de su enemigo. Había sido saboteado. ¿Y cuál fue la decisión? Esperar. Sus siervos lo único que querían era sacar la cizaña. Y el sabio dueño dijo: hay que esperar. Esto no es casualidad. Aquí nosotros debemos tomar un poco más de detenimiento y pensar un poquito más en detalle por qué Jesús nos está contando esta parábola. Quiero sacarte fuera de la caja y mostrarte una tercera opción que quizás nunca antes habías visto. La tercera opción, la opción de esperar. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Como tercer y último argumento, tenemos la vida de Jesús. Si hay alguna vida donde se cumplió la parábola del trigo y la cizaña, fue la vida de Cristo. Si hay alguien que era trigo y creció cizaña alrededor de él, fue la vida de Jesús. No he hallado en este hombre delito alguno de aquello que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Nosotros a la verdad justamente padecemos, dijo un ladrón en la cruz, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. ¿Qué ganó Jesús con ser paciente? ¿Qué ganó Jesús con recibir tanta maldad, con que fueran tan injustos con Él? Que cuando Él entregaba amor, solamente recibiera egoísmo. Que cuando Él entregaba sanación, Él solamente recibía heridas. Cuando solamente Él entregaba ayuda y a cambio vituperios. Parece que aquí hay un patrón. Personas se están dando cuenta. Te voy a dar unos ejemplos más. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. A este, dice un versículo más, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Muchas personas, por la paciencia de Jesús, no por un argumento filosófico, no por un argumento bíblico, no por un argumento lógico, matemático, sino por ver algo real, la vida de Jesús. Ellos entendieron que lo que había vivido Jesús era injusto. Mira qué tremendo. Aquí hay sabiduría. Cuando nosotros plantamos una pequeña semilla, puedes hacer la prueba en tu casa y puede empezar a crecer. ¿Acaso nosotros nos podemos dar cuenta lo que es un brote de manzano o de naranjo, de lo que es una cizaña, lo que es una maleza?
Al principio son prácticamente idénticas. Solamente el ojo experto puede develar qué es una cosa y cuál es la otra. Esto nos ayuda a entender y a pensar un poco más. ¿Por qué la solución de Dios es esperar? ¿Acaso Dios necesita darse cuenta de algo? Aparentemente no. A través de esperar no es Dios el que se da cuenta, sino que somos nosotros. Somos nosotros los seres humanos. Los que al ver la vida de Jesús, al ver que Él fue justo, fue manso y humilde, y a pesar de eso fueron injustos con Él, se dieron cuenta que Él era trigo y todo lo que había crecido alrededor de Él era cizaña. Quizás ya estás entendiendo la idea. Dios a través de Jesús comprobó el mayor ejemplo de su plan. ¿Por qué Dios ha permitido que el mal crezca en nuestro mundo? A través de la vida de Jesús la cizaña creció y quedó a ojos de todos los que vieron a Jesús que Él realmente era trigo y que lo que creció alrededor de Él era cizaña. En nuestro video anterior hablamos de cómo a Satanás se le llamaba el Dios de este siglo. Y eso lo debemos tomar en cuenta porque a Satanás se le llama de esta forma ya que Él le quitó el gobierno que Dios le había dado a Eva y Adán. Se lo usurpó. Tuvo que venir un segundo Adán para usurparle el gobierno que nuestros primeros padres habían perdido. Satanás le insinuó a la primera pareja que no necesitaban de Dios para tomar una decisión cuerda, una decisión razonable y una decisión sabia. Les mintió. Y ese argumento, esa razón, quedó en la constitución del gobierno satánico. Quedó la duda razonable de que quizás Satanás tenía razón. No necesitamos de Dios para ser realmente plenos, para alcanzar nuestra mayor plenitud. Tuvo que venir Cristo y tener una vida perfecta y vivir bajo la constitución satánica para demostrar que el gobierno de Satanás, tan justo como él se creía que lo era, ¿qué es lo que hizo? Asesinó a una persona sin pecado. Al asesinar y matar una persona sin culpa, el gobierno de Satanás cayó como una torre de naipes. Se demostró el gobierno y la verdadera cara de las intenciones satánicas, porque fue injusto, mató a un hombre inocente. Aquí hay dos puntos que nosotros no podemos dejar de analizar: la protesta y la propuesta satánica. La protesta, que no necesitamos a Dios para ser felices, para ser totalmente plenos, que no lo necesitamos a Él, que Él es principalmente arbitrario por obligarnos a obedecerlo, por obligarlo a alabarlo y a darle honra y gloria por sobre todas las cosas. Y también su propuesta de establecer una utopía aquí en la tierra, un gobierno sin Dios. Pero lo que nosotros hemos visto que desde la Torre de Babel hasta las propuestas políticas de nuestros tiempos, todo esto ha sido una simple y mala mentira. Cristo, a través de esperar, demostró que es el método por el cual se puede erradicar el mal. Es el método por el cual, al crecer, las plantas pueden dar su fruto y diferenciarse, no para Dios, sino para nosotros, para que todo nos quede claro de lo que el trigo es trigo y la cizaña es cizaña. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, ¿qué pasa con nuestro mundo? ¿Por qué hay niños en África que mueren de hambre? ¿Por qué vemos en las noticias pequeños niños que son abusados sexualmente por otras personas? ¿Por qué vemos que la gente muere? ¿Por qué vemos atrocidades como el Holocausto, como las matanzas que hubieron en el siglo XX en China donde murieron y Rusia donde murieron más de 60 millones de personas? ¿Por qué vemos tanta discriminación a los pueblos afroamericanos a lo largo de la historia de la humanidad? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? La parábola es concluyente. Dios no es el originador del mal y el dolor, pero Dios tiene un plan, tiene una forma de erradicar el mal para siempre, de erradicarlo no solamente de raíz. Si Dios erradicara el mal antes de que diera su fruto,
Si Dios hubiera destruido a Satanás en el momento que se rebeló, ¿acaso no hubiera plantado la duda razonable de que quizás él tenía razón en que no necesitamos a Dios para ser plenos? ¿Acaso los seres creados que habían en ese entonces no tenían razones suficientes para pensar de que Dios por algo estaba destruyendo a su enemigo? Dios tenía que dejar que el plan satánico madurara para que una vez destruido, todos entendieran lo egoísta que era. ¿Sabes? Es doloroso el mal. Lo puedo decir en carne propia. Tú también lo puedes decir quizás. Y Jesús lo puede decir aún más. Pero creo y soy feliz en saber de que el método sabio y amoroso de un Dios que todo lo sabe y que todo lo puede ha sido esperar. Ha sido esperar que la cizaña madure. Pueden haber veces que el mal en nuestra vida personal no tenga absolutamente ningún sentido. Puede ser que no es que pasemos hambre, que los niños de África se mueran de hambre, que tenga un motivo exclusivamente para ellos. Pero todas esas cosas que están pasando en el mundo van a permitir que el mal madure, para que se vea el mal en su verdadera cara. ¿Para qué? Para que poder exterminarlo de una vez por todas. No te olvides que el verdadero motivo y el único objetivo de un Dios verdaderamente amoroso no es solamente destruir el mal, sino que asegurar que nunca más vuelva a ocurrir. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Este versículo es prácticamente una profecía para nosotros. Podemos esperar que un día no muy lejano, cuando Jesús venga por segunda vez, Él va a demostrar todos los motivos egoístas del gobierno satánico. Todos van a decir, Dios, tú fuiste justo. Tú tenías razón. Incluso podemos esperar que cuando Dios le pregunte por última vez a Satanás, ¿por qué te rebelaste? Satanás solamente podrá permanecer en silencio porque sabe que Dios tenía razón. Él desbaratará sus planes. La calamidad no se repetirá. El propósito de Dios es que el mal no se vuelva a repetir. ¿Por qué los inocentes sufren? Querido amigo, la tercera opción es para que el mal madure, para que la cizaña se vea como cizaña y el trigo como trigo. Yo estoy seguro que podemos, a través de la paciencia, esperar y ver a un Dios amoroso que tiene como plan erradicar el mal para siempre. Esta vida solamente será un paréntesis en toda la eternidad y nos va a asegurar Dios que el mal no se volverá a repetir. Si este mensaje ha abierto tus ojos y si has oído hoy la voz de Dios, te invito, no endurezcas tu corazón. Nos vemos. Gracias amigos por acompañarme en este video. Si te gustó, ponle me gusta, mándame tus comentarios y si tienes dudas, escríbeme para que podamos discutirlas juntos. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!